Qué bueno que me acompañas en un programa más de inteligencia artificial para todos. A este programa lo he denominado una inteligencia artificial más inteligente. Y esto es porque hace unas semanas OpenAI sacó su nueva versión, O1, que es verdaderamente un hito. Es verdaderamente un cambio fundamental en la inteligencia artificial. Te aseguro que este programa te interesa. Así que no te vayas, empezamos. Inteligencia artificial para todos. Conoce la tecnología que está cambiando al mundo. Inteligencia artificial para todos, con el doctor Hugo Méndez. Comenzamos. Comenzamos. Como te explicaba, hace unas semanas OpenAI sacó una nueva versión. Se llama 4O1 y es verdaderamente un cambio impresionante porque es una verdadera inteligencia artificial que piensa. Se volvió más inteligente. Y para eso, en el programa anterior, te traté de explicar qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y lo hicimos a través de la historia. Y hoy te voy a demostrar por qué verdaderamente es más inteligente. Pero mira, vámonos paso a paso. Permíteme mostrarte mi pantalla. Te decía, es una inteligencia artificial más inteligente, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Hacia dónde va toda la inteligencia artificial? Pues probablemente no lo sepas y mucha gente no conozca este concepto, pero realmente todas las empresas de inteligencia artificial van hacia un concepto que se llama la inteligencia artificial general, o AGI, como se escribe en inglés, Artificial General Intelligence. ¿Y esto qué quiere decir? Se trata de una inteligencia artificial que pueda hacer todo lo que hace la mente humana. Eso es lo que estamos buscando. Una inteligencia artificial que sea capaz de replicar lo que hace la mente humana, toda esta potencialidad que nosotros tenemos. ¿Y a qué nos referimos? Pues mira, podríamos pensar que la mente humana hace prácticamente tres funciones. La primera de ellas es aprender. Y como te das cuenta, bueno, naturalmente ya la inteligencia artificial en el estado que estamos ya aprende. Eso es algo muy sencillo de ver. Todos hemos sido testigos de ello. Pero otra es la de pensar. ¿Realmente la inteligencia artificial piensa? En el programa pasado yo te explicaba que la inteligencia artificial, hasta hace unas semanas, lo único que hacía era encontrar patrones y crear unas probabilidades de que esos patrones fueran cerca. Ahorita te lo vuelvo a explicar. Mientras que el ser humano básicamente piensa a través de cuatro procesos. El primero es la inducción, la deducción, tenemos también la síntesis y el análisis. Son las formas en las que pensamos, es decir, sacamos conclusiones de lo particular a lo general, de lo general a lo particular, o sacamos conclusiones haciendo análisis, es decir, partiendo en muchas partes algo y de ahí sacamos un concepto, o la síntesis, que tenemos un concepto, un contraconcepto y de ahí sacamos un nuevo concepto. Estas serían las maneras en las que pensamos. La inteligencia artificial piensa de distinta manera, realmente lo que tiene son patrones a los que le aplica una cierta probabilidad, te digo, ahorita lo vamos a ver, pero no piensa de la manera en la que nosotros pensamos. Finalmente, otra de las actividades que hace el ser humano es la de interacción, es decir, tiene una verdadera acción frente al medio ambiente. Yo, por ejemplo, puedo ver qué es lo que está frente de mí, puedo sentir las cosas, puedo ubicarme en un cierto espacio. Si en este momento te dijeran, a ver, encuentra el próximo Oxxo, tú lo que tienes que hacer es simplemente ir caminando y, bueno, ir preguntando, orientándote, llegarías a ese Oxxo y podrías regresar. Esto es una interacción con el medio ambiente y eso es algo que la inteligencia artificial todavía no logra, pero que se supone que todas las empresas están yendo hacia allá. ¿Cuándo se logrará la inteligencia artificial general? Hay quien dice, y a mí esta es la fecha que más me gusta, que se logrará en el 2029. Esta fecha la saco de Ray Kurzweil, que en su último libro intitulado La singularidad está más cerca, Singularity is near. Es un libro verdaderamente apasionante y él dice que vamos a alcanzar la inteligencia artificial general precisamente en esta fecha, en 2029. Hay youtubers que dicen que lo lograremos en el 2027 y hay muchos otros pensadores que piensan que
2029 es una fecha optimista, por lo que podría alcanzarse mucho tiempo después. Pero la realidad es que estamos yendo hacia una inteligencia artificial general que pueda replicar lo que hace el ser humano. Y es ahí donde entra la nueva versión de ChatGPT. Te estoy hablando la nueva versión. La versión actual o la versión que teníamos hace unas semanas era la 4 y hoy tenemos la 4 o 1 o también O1 como la gente de ChatGPT le llama y que verdaderamente es impresionante. Te voy a mostrar cómo funciona ChatGPT 4o y 4o1 para que veas la enorme diferencia. La nueva versión de 4o1 es verdaderamente un paso en esa dirección, hacia la inteligencia artificial general. Deja de mostrártelo a través de compartir mi pantalla. Ya estamos aquí en ChatGPT. Y mira, ChatGPT te puede hacer una gran cantidad de cosas. Estamos acostumbrados a preguntarle cosas y tener respuestas verdaderamente impresionantes. Por ejemplo, le voy a decir, crea un plan de negocios para un programa que se llama Inteligencia Artificial para Todos. Le doy un clic ahí y bueno, me crea en unos cuantos minutos un verdadero plan. Me crea el resumen ejecutivo, me crea el análisis del mercado, en fin, hace una gran cantidad de cosas que me dan la apariencia que tiene una enorme inteligencia, que tiene unas enormes capacidades. Pero déjame hacerte, voy a parar aquí y voy a hacerte una demostración de cómo verdaderamente no piensa. Le voy a hacer una pregunta que su respuesta es verdaderamente absurda. Le pregunto, ¿cuántas R's tiene la palabra error? Y fíjate la respuesta. Lo que me dice, la palabra error tiene 2 R's. Impresionante. Digo, naturalmente, todos estamos viendo que tiene 3 R's, pero la inteligencia artificial me está contestando que hay solamente 2 R's. ¿Por qué? Porque no puede realmente interactuar. ChatGPT no está viendo la palabra. Lo que está haciendo es lo que te platicaba en el programa pasado. Está haciendo un análisis de probabilidades. Si tú le preguntas cuántas R's tiene una palabra, la probabilidad más alta es que estás hablando de una palabra que tiene 2 R's. Por eso te da esa respuesta. Ahora fíjate, le voy a decir, no, estás equivocada. Cuenta bien, cuenta bien. Le estoy diciendo que está equivocado, que cuente bien. Ahora, fíjate, me está diciendo que tiene 3 letras R's. Y es porque la probabilidad de que si no son 2 letras R's, sean 3, es muy alta. Simplemente sigue patrones de probabilidad. Así es como trabaja la inteligencia artificial. Como yo te decía en el programa pasado, le voy a escribir, es un animal que tiene trompa. Y me va a decir que estoy hablando de un elefante. ¿Por qué me dice que estoy hablando de un elefante? Primero me dice que estoy hablando de un elefante porque existe una enorme probabilidad, la probabilidad más alta de que cuando yo hable de un animal con trompa es que me estoy refiriendo al elefante. Es decir, no es porque sepa, no es porque adivine, simplemente es una cuestión de probabilidad. Y también me dice que podría ser un tapir. Le voy a decir, tiene trompa, trompa y pelaje. Pelaje. Ahora me dice que es el hormiguero porque sabe que trompa más pelaje se puede referir a los hormigueros. Pero fíjate, si yo le digo tiene trompa, pelaje y pesa varias toneladas, ahora sí me dirá que estoy hablando del mamut lanudo, puesto que es la suma de las 3 cosas. Lo único que hace la inteligencia artificial es seguir patrones y unirlos en función de distintas probabilidades y da la impresión de que está pensando. Es por ello por lo que no puede decirme cuántas R's hay en la palabra error. Pero, ¿qué pasa? Hace unas semanas
OpenAI sacó una nueva versión que se llama O1 y lo que tenemos aquí es el preview. Le voy a decir nuevamente a O1 cuántas R's hay en la palabra error. Y fíjate qué es lo que pasa. Primero, me dice que está pensando. Y si yo le doy un clic aquí, me empieza a decir qué es lo que hace. Estoy contando las letras R en error. Y me doy cuenta de que hay 3, aunque RR puede sonar diferente. Sigo pensando que son unidades distintas. La palabra error contiene 3 R's. Es decir, está analizando de manera distinta a lo que le hacía la inteligencia artificial pasada. Voy a crearle otra palabra, por ejemplo. Le pregunto, ¿cuándo es mi cumpleaños si nací en un martes del 60? Y ese día cayó en un número par. El sacerdote intentó convencer a mis padres que me llamaran Candelario. Le doy Enter y vamos a ver, está pensando y voy a darle un clic aquí para que veas toda la línea de pensamiento. Estoy identificando la relación entre ser nacido en martes en 1960, cómo se asoció con el calendario. Esto me lleva a la confirmación de la religiosa del sacerdote. Luego estoy investigando los días de la semana de febrero de 1960, centrándome en los martes y los días pares. Es decir, está pensando como lo haríamos nosotros. Luego, estoy pensando aquí cómo determinar el día, estoy pensando en cómo calcular el día de la semana, 2 de febrero usando Zeller Congruence. Es decir, está viendo cuáles fueron los martes de 1960. Y luego dice, ajustando matemáticas, está haciendo aquí un conjunto de pensamientos y aquí me da la respuesta. La festividad de la Candelaria se celebra el 2 de febrero y es común que esa sea la fecha que los sacerdotes sugieran con el nombre de Candelario. Al verificar el calendario encontramos que el 2 de febrero fue martes. Por lo tanto, tu cumpleaños es el 2 de febrero de 1960. Esto probablemente a ti no te impresione, pero es impresionante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una inteligencia artificial que piensa. Y eso es un paso gigantesco que nos acerca a la inteligencia artificial general. Vamos a seguir hablando de este nuevo modelo, pero antes acompáñame a unos mensajes comerciales. Inteligencia artificial para todos. Ahora tus hijos aprenden con inteligencia artificial. Bodetín Tutor, un amigo que les ayuda a pensar y aprender. Conócelo en www.jaimetorresbodet.edu.mx. Bodetín Tutor. Inteligencia artificial para la educación. Solo en el Bodet. De ser del Bodet. Inteligencia artificial para todos. Qué bueno que continúas conmigo. Hemos estado platicando de la nueva versión O1 de OpenAI, que es sin duda alguna una inteligencia artificial más inteligente, o podríamos decir verdaderamente inteligente. Si te das cuenta, existen varios factores distintos. Lo primero es, no contesta inmediatamente, sino tiene un proceso, se toma un tiempo para pensar. Y además, sus procesos de pensamiento son muy interesantes, muy cercanos a como lo haríamos nosotros. Es decir, está analizando partes, está buscando información, está deduciendo a partir de esa información, podríamos decir que está pensando. ¿Esto ya es inteligencia artificial general? No, no aún. No podríamos decir que la inteligencia artificial general, pero sí está en el camino que va hacia allá. Todavía no interactúa con el medio ambiente, pero ha dado un paso gigantesco. Y como te decía, la gran mayoría de las personas no se han dado cuenta de lo que significa esta nueva versión, porque no es tan espectacular.
Espectacular es lo que veremos la próxima semana, porque la próxima semana vamos a hablar de las nuevas funciones avanzadas de voz que verdaderamente están increíbles. Pero esa función de voz que veremos es muy impresionante, pero de ninguna manera es tan importante como esta función de pensamiento que hemos estado viendo. Vamos a hacer otro ejemplo. Mira, un problema que se utiliza mucho en álgebra y que se responde solucionando una ecuación es este. ¿Cuál es la edad? Es la edad de dos hermanos, si la suma de sus edades es 22 y el menor es 4 años más chico que el mayor. Esto de entrada te podría sonar muy difícil, pero la realidad es que no lo es. Mira, la respuesta es que tienen 13 y 9 años. 13 más 9 dan 22, es decir, el más grande tiene 13 años y el chico tiene 9 años. ¿Y cómo lo sé? Bueno, pues se despeja una ecuación en donde la ecuación dice algo así como que x más x menos 4 igual a 22, se despeja y me da el resultado. Esto es álgebra que se ve en secundaria, pero vamos a ver cómo lo contesta esta inteligencia artificial. Le voy a dar un clic aquí y nuevamente voy a seguir su línea de pensamiento, que se me hace muy interesante. Le abro aquí y a mí me dice, calculando edades, estoy encontrando las edades de los hermanos mayores y menores con una mezcla de álgebra y lógica, estoy simplificando ecuaciones y resolviendo incógnitas. Me está explicando, este es su proceso de pensamiento. Luego, revisando las directrices, estoy observando directrices del estilo de la inteligencia artificial y luego me dice, para resolver, porque mira, este es su pensamiento y esta sería la respuesta. Aquí lo puedes ver si yo cierro esto. Para resolver el problema asignamos variables a las edades de los hermanos. La edad del hermano mayor es X, la edad del hermano menor es X menos 4. Y aquí está lo que yo te decía, X más X menos 4 a 22 y vamos a simplificar. Esto es lo que hace. Quita el paréntesis, me dice 2x menos 4. Este está restando, pasa sumando. Me dice que tiene 26 años, pero este 2 está multiplicando a x. Así que dividimos, por lo tanto, el hermano mayor tiene 13 años. La respuesta es correcta. Fíjate, el hermano mayor tiene 13 años y el hermano menor tiene 9 años. La suma de los dos nos da 22. Es muy interesante cómo hace este proceso de pensamiento. Verdaderamente, insisto, este es un gran hito en la inteligencia artificial. Es un paso gigantesco en cómo empieza a trabajar la inteligencia artificial desde esta versión O1 a cómo trabajaba antes. Antes no pensaban. Antes era un juego de probabilidades. Hoy tenemos una inteligencia artificial verdaderamente inteligente. Una inteligencia artificial que empieza a pensar. Estamos sin duda alguna yendo a lo que se llama la inteligencia artificial general. Un paso espectacular. Ahora vamos, ya para terminar, déjame darte algunos detalles importantes. Voy a ir a la página de OpenAI para que veas lo que dice OpenAI acerca de este nuevo producto. Entro aquí a la parte que dice Research, entro a OpenAI O1 y aquí me dan unas estadísticas que son verdaderamente muy importantes. Me dice, mira, en operaciones, en la competición de matemáticas, la versión anterior, la 4O, lograba un 13% de aciertos, mientras la preview saca 56.7 aciertos y la O1, a la que nosotros no tenemos acceso, puesto que solamente tenemos acceso a la preview, saca 83.3%. Esto es muy, muy, muy interesante porque hay una diferencia enorme entre la versión anterior, es decir, cómo pensaba antes la inteligencia artificial, a cómo lo hace ahora.
Ahora, en cuanto a código, tenemos igual una diferencia sorprendente. Saca un 11% solamente en la creación de código, en composición de código, mientras que O1 tiene un 89%. Y si esto no se te hace verdaderamente importante, ve esta estadística. Dice, a nivel de un doctorado en ciencias se comparan la inteligencia artificial y la inteligencia artificial sacaba un 56.1, la O, que es muy alto, que es impresionante. Pero cuando lo comparamos con los nuevos estándares de la O1, tenemos 78.3 y 78%. Es decir, muy superior al anterior, pero lo que a mí realmente me impresiona es que cuando lo comparan contra un humano que tiene nivel de doctorado en ciencias, este solamente saca un 69.7. Es decir, estamos teniendo una inteligencia artificial que ya tiene mayores capacidades que el ser humano. Estamos yendo sin duda alguna al primer paso, que es la inteligencia artificial general, y el segundo paso, que probablemente no lo sepas, pero el segundo paso después de la inteligencia artificial general es la superinteligencia. Y es por esto por lo que es tan importante esta nueva versión O1. Probablemente no la más espectacular, pero sin duda alguna, la más importante que ha habido desde el lanzamiento de la 3.5, ese famosísimo 30 de noviembre del 2022. Pues así concluimos con este programa. Espero que te haya interesado. Sin duda alguna, es un paso gigantesco de la inteligencia artificial. Te agradezco que me hayas acompañado. Nos vemos la próxima semana. Inteligencia artificial para todos.